el día de hoy. Filmado en algún lugar de Indonesia, el siguiente metraje presenta a una criatura horripilante en medio de las profundidades de un bosque, la cual advierto que, una vez que observes, no podrás sacarla de tu mente. Pero, ¿qué demonios es eso? Ni siquiera podemos clasificarla como pie grande, a pesar de su extenso pelaje negro. Esta entidad se distancia notablemente de la imagen de un simio convencional. Su rostro, si es que se le puede llamar así, es una calavera macabra que inspira terror y desasosiego. Y por otro lado, ¿qué rayos hace un niño parado al lado de esa criatura de pesadilla? La ausencia de contexto en este video nos deja con un sinfín de preguntas sin respuestas, pero hay una que quiero que tú respondas. ¿Qué harías si te encuentras con algo así? Marla Hernández de Richmond, California, organizaba un día los juguetes y los muebles en el dormitorio de su hija. Al terminar, grabó un pequeño clip para mostrar el resultado final a la pequeña. Sin embargo, al revisar la grabación, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Marla afirma categóricamente que no había nadie más con ella en la habitación, y de hecho, la grabación confirma su testimonio, ya que tras la madera no se vislumbra presencia alguna. Lo que emerge es una mano totalmente incorpórea. No obstante, la espeluznante revelación no se detiene aquí, pues al analizar atentamente la grabación, se logra captar la siguiente psicofonía. Después de contemplar la presencia de esa mano y escuchar la siniestra voz susurrando las palabras, "No tengas miedo de morir", ¿me creerías si te digo que aún hay más? Pues la pieza más macabra de este misterio se desvela cuando la niña, tras visualizar el video, le revela a su madre que aquel ser es su amigo imaginario, el compañero con el que juega todas las noches en la oscuridad.
profundo desconcierto, insaciable curiosidad y sobre todo un abrumador temor han sido desencadenados por el sorprendente fenómeno que ha registrado un asombroso alcance a nivel mundial. Para aquellos con creencias arraigadas, este fenómeno se erige como el inquietante preludio del apocalipsis. Nos referimos al misterioso y siniestro clamor de trompetas que resuenan en los cielos de diversos rincones del planeta. Concha tu madre. ¿Sabes? Este fenómeno ha generado un impacto tal que incluso varios noticieros han dado cuenta de su perturbadora manifestación. Curiosidad y hasta miedo causó entre los habitantes de Medellín y el sur del Valle de Aburrá un extraño ruido que se escuchó en la noche de varias comunidades en Cochabamba, Bolivia, aseguraron haber escuchado las trompetas del apocalipsis que anuncian el fin del mundo. Sin embargo, la inquietante pregunta que se cierne es: ¿son realmente trompetas? Si bien muchos entre nosotros asumimos esta correlación debido a la similitud de los sonidos con aquellos de dicho instrumento musical, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un capricho de la naturaleza. Lamentablemente, hasta la fecha, la ciencia no ha logrado arrojar luz sobre el origen de estos misteriosos sonidos celestiales. Sin embargo, tú serás el juez en los comentarios. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, por favor, te invito a compartirlos y a dejar un buen like. No olvides también de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En tiempos recientes, y tomando un inquietante impulso tras los devastadores incendios en Hawái, una teoría conspirativa se ha arraigado profundamente en los confines de la red, sembrando miedo y confusión en una significativa porción de la población. Nos referimos al controvertido proyecto Blue Beam, una teoría conspirativa que postula que la NASA y otras instituciones gubernamentales orquestan una operación destinada a engañar a la población mundial con el propósito de establecer un gobierno único y una religión universal. De acuerdo con esta teoría, el proyecto Blue Beam se compone de 4 fases maquiavélicas. La primera etapa involucra el uso de tecnologías de control mental para inducir a la población a abrazar una nueva religión mundial. En la segunda fase, se forjaría una ficticia invasión alienígena mediante el empleo de la tecnología de hologramas. La tercera etapa recurriría nuevamente a tecnologías de control mental para convencer a la población
de que su propia religión es la única verdad. Por último, se instauraría un gobierno mundial único que impondría la nueva religión universal. Esta teoría ha cobrado una amplia difusión, respaldada por numerosos videos que capturan fenómenos inusuales en los cielos. Un ángel fue captado en el cielo, escuchen las trompetas. Como hemos podido observar en el primer video, se despliega lo que aparenta ser un ángel en el cielo, pero realmente parece una proyección holográfica hecha desde el espacio. Caso similar lo que ocurre con el segundo video, donde supuestamente se exhibe una criatura monstruosa oculta entre las turbulencias de una tormenta. Yendo aún más lejos en este enigma, algunos sostienen que varios de los avistamientos ovnis también se suman a la farsa de este proyecto, proporcionando ejemplos impactantes. Siguiendo las fases del proyecto Bluebeam, se argumenta que se simulará una invasión alienígena ficticia, con la intención de forzar a la población a aceptar un gobierno global único. Los avistamientos de ovnis, se especula, son hologramas proyectados desde el espacio para consolidar este engaño. Aunque la comunidad científica ha rechazado enfáticamente tales afirmaciones, desacreditándolas como una loca teoría de Internet. Te pregunto, ¿tú qué crees? Un equipo de investigación paranormal, originario del país asiático de Camboya, se aventura intrépidamente en la oscuridad de la noche a través de un denso bosque, persiguiendo el espectro de un hombre cuya vida se extinguió trágicamente en las aguas de un río. Los lugareños de la zona
atestiguan avistamientos frecuentes de este inquietante espectro a lo largo de las orillas del río. En las imágenes que se despliegan ante nuestros ojos, se distingue la figura de un hombre sentado a la orilla del río. No obstante, algo oscuro y siniestro yace en su apariencia. Su rostro, extraordinariamente pálido, se encuentra completamente desfigurado. Los intrépidos investigadores se acercan con sigilo a la presencia, pero la entidad inusual se desvanece abruptamente bajo las aguas del río para no ser vista nunca más. ¿Y tú? ¿Has tenido un encuentro paranormal? Házmelo saber en los comentarios y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.